El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista y TV Anunciación presentan el programa del Club de Periodistas que dirige la periodista Celeste Sáenz de Miera, Rodolfo Sánchez Mena, el de la voz. Hoy tratará el tema de las elecciones peruanas que recientemente dieron la primera vuelta. Allá, si no alcanzan el 50%, la mayoría en la primera vuelta, pasan a una segunda vuelta. Las elecciones en este primer caso las ganó la hija del exdictador Keiko Fujimori. La tenemos en la pantalla, que es muy joven. Ella tuvo una campaña victoriosa y logró acumular cerca del 40% de los votos. A la distancia, muy a la distancia, quedó el legendario gobernante aprista del partido APRA, que ha gobernado el Perú por varias décadas. Alan García quedó en el quinto lugar, pero habla de cómo el APRA ha quedado fuera de la voluntad de los electores y cómo en este caso la señorita Keiko logró obtener el apoyo no solo de los electores, principalmente de las empresas periodistas y de las grandes cadenas de intereses transnacionales que invierten en Perú fundamentalmente en minería, que es la actividad fundamental de la economía de este país y que ha dado lugar a que la economía crezca a diferencia de los demás países de la región. Perú ha tenido un crecimiento económico singular bajo el régimen del gobierno de Ollanta Humala, y el gobierno de Ollanta Humala no tuvo ya respaldo para la continuidad, a pesar de ser un gobierno de carácter neoliberal. Perú es un país muy similar a México, es un país que tiene por orígenes históricos, por orígenes étnicos y por conquista una gran similitud, e intelectual y políticamente ha tenido una evolución muy cercana. Los peruanos son intelectual, cultural y tienen una gran afinidad con los mexicanos. Por eso el interés de hablar hoy de esta elección y del triunfo de Keiko después de una situación bastante complicada que ha vivido Perú con la dictadura de su padre, que llegó apoyada por la minoría japonesa que vive en Perú. Las minorías étnicas juegan un papel muy importante en los países latinoamericanos y en la mayor parte de los países del mundo, tanto en términos económicos como en términos políticos hoy. Y estas minorías, en términos de gobernanza, ellos se erigen, como lo vemos en el caso del Perú, de manera relevante y juegan un papel muy importante. Perú ha tenido
desde los últimos tiempos, en la época en que su padre gobernó el Perú, una confrontación muy importante con el grupo Sendero Luminoso. El grupo Sendero Luminoso fue un movimiento de carácter radical, un movimiento de carácter maoísta, radical, de izquierda, que cometió grandes tropelías y destruyó buena parte de la infraestructura de las zonas indígenas peruanas. Bajo esa circunstancia y de la violencia que azotaba Perú a lo largo de los años 70 y de los años 80, dieron lugar a un movimiento muy singular, los llamados ronderos de Perú, que se trata de organizaciones de campesinos armados de carácter indígena que se organizaron para protegerse de la violencia y de el escaso apoyo que le brindaba el Estado peruano para proteger a sus comunidades de la violencia. Los ronderos peruanos son como los guardias comunitarios de nuestro país en Guerrero, y también como los autodefensas de Michoacán. Solo, bueno, aquí en Michoacán, en Guerrero, tienen un origen en la población indígena. También allá son básicamente población indígena, y han logrado tener un estatus de carácter jurídico de reconocimiento por parte del Estado. Tienen capacidad jurídica para juzgar con un alcance limitado hechos de carácter social y político, y castigar a infractores en sus propias comunidades. Recientemente, con excesos de las empresas mineras, los ronderos se han movilizado para protegerse de los excesos de las empresas mineras. Las empresas mineras que invierten en Canadá son como muchas empresas mineras que en nuestro país participan en la zona del Pacífico mexicano, de las que ya hemos hablado, en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, y que también hacen prácticas de tipo irregular. En Perú también hay inversión de mineros, de empresarios mexicanos que participan en la extracción de oro y plata, y también hay importante fuga de oro que es saqueado en el Perú y que es vendido en los mercados de Suiza por volúmenes importantes, dada la demanda que tiene el oro en los mercados, no solo por el papel que juegan como divisa, sino también en el carácter que tienen como materia prima de carácter estratégico para la fabricación de productos de alta tecnología de uso militar. Y en esa circunstancia, el oro de las empresas mineras que sacan de Perú y que sacan de México de manera subrepticia es por medio también de empresas y de grupos armados, y es por ello que se dan estas organizaciones como los ronderos, que en Perú tienen hoy una actuación notable. En México, como ha venido sucediendo, las policías comunitarias
han venido a menos por la acción fuerte, combativa de los cárteles que los han combatido a fondo, y en el caso de Michoacán los desaparecieron, y su principal líder, el doctor Mireles, se encuentra en calidad de preso político y está encarcelado en Sonora, en una cárcel de alta seguridad, y recientemente fue víctima de un paro cardíaco, por lo que están pidiendo organizaciones su pronta liberación. Pues bien, en Perú, como acabamos de comentar, las elecciones las ganó la señora Keiko Fujimori, apoyado por un consorcio periodístico que alcanza el 15%, el 71% del control del mercado, y que con la campaña de ella logró replegar a su principal opositora, que está muy lejos de ella, que obtuvo el 20% de los votos, pero logró concitar el apoyo de las juventudes peruanas y atraerlas por ser una persona muy joven de 31 años. Esta es la novedad que nos trae las elecciones peruanas en el esquema que veremos en el próximo segmento. Continuamos con el programa de Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Estábamos comentando el recambio que se está dando con las elecciones en Perú, con la primera vuelta
a favor de Keiko Fujimori, que están en el contexto geopolítico de una serie de cambios que se están dando en todo el continente y que están apuntando en otra dirección diferente a la que se había venido dando durante la última década y que habían favorecido a gobiernos de carácter progresista y de izquierda y en favor en buena medida de la población de menores ingresos, de los pobres, con un mayor ingreso para las clases medias y con un significativo avance. Con la elección en Perú, pues se consolida un proceso que se manifestó con la reciente elección en Argentina, que venció al candidato del partido de la señora Cristina Kirchner, los peronistas, y como veremos en el caso de Brasil, la situación no viene a beneficiar este proceso a favor de los movimientos progresistas. Aquí en medio queda el proyecto un proyecto importantísimo que vendría a modificar la faz de América del Sur, un proyecto de un tren transcontinental que atravesaría toda la selva del Amazonas y parte de la montaña, todo en los Andes, atravesaría desde Brasil, del Océano Atlántico, iría hasta el Pacífico, hasta el puerto de Piura, en Perú, a lo largo de 5.000 kilómetros. Un proyecto de alto impacto económico y de integración económica y de integración de carácter sociopolítico para el Perú, porque integraría toda la red ferroviaria del Perú y le haría avanzar significativamente y conectaría a toda la región del Perú y del Brasil con la zona comercial del Pacífico, que es la región que tiene la mayor actividad comercial hoy en el mundo, por la dinámica que le ha impreso la China desarrollada y los países de la cuenca del Pacífico. Este proyecto definitivamente está apoyada por China y tendría una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares. Desde luego que por su significación y proyección, pues es un proyecto que queda en entredicho con los cambios que estaremos comentando en el próximo, en este cambio que se está registrando en este momento de pérdida del poder por parte del Partido Trabajista, que es el que gobierna en el Perú, con el impeachment, o sea, con el juicio político que se le está llevando a la presidente del Perú, a la presidente de Brasil, a la señora Dilma Rousseff, y que ya fue autorizada por la Cámara de Diputados en una forma bastante irregular, porque no hay sustancia, porque no hay con qué acusar a la presidente de Brasil de sobornos o haberse enriquecido con el escándalo de Petrobras, que alcanzó a enjuiciar a un buen número de empresarios y de
dirigentes del partido gobernante, pero también de buena parte de los partidos que hoy están gobernando con Dilma Rousseff y que son integrantes de la Cámara de Diputados que están juzgando a la señora Rousseff. ¿Qué pasa con la señora Rousseff? La señora Rousseff fue una de las últimas cartas que pudo jugar su antecesor Lula, que tenía una gran popularidad y que tenía un gran atractivo entre los electores del partido de los trabajadores brasileños. Pero la señora Dilma Rousseff no pudo demostrar las habilidades, no posee las capacidades políticas de Lula, y como gobernante ha tenido serios fracasos en la parte política, pero también en la parte económica. La parte económica, podemos decir que el 50% o el más porcentaje de los fracasos que ha tenido y que ha enfrentado Perú no se deben exclusivamente a la falta de habilidad de la señora Rousseff. Este es un problema de la guerra híbrida que enfrenta tanto nuestro país como Brasil y la mayor parte de los países de la región, lo que ha batido el precio del petróleo y la mayor parte de las materias primas, por lo que ha tenido que reducirse, recortarse el presupuesto y afectarse singularmente los beneficios a los votantes, y estos reveses se han manifestado en las elecciones de Venezuela y en nuestro país, en México, está impactando severamente en las próximas elecciones, como lo veremos pronto en las elecciones de los gobiernos de los estados. Bien, esto, como vemos, el proyecto que tenían pensado construir, este gran proyecto de integración ferroviaria que uniría los dos océanos, el Atlántico con el Pacífico, está en veremos. Y está en veremos otros grandes proyectos de integración a los que apunta el impeachment contra la señora Dilma Rousseff. Aquí no se trata de un problema únicamente de corrupción, se trata de acabar con el Partido de los Trabajadores, se trata de acabar con el proyecto geopolítico de integración de Brasil con los BRICS, o sea, la alianza que Brasil tiene con Rusia, con China y con Sudáfrica, y lo que significa esta alianza con los demás países de la región. Y la pérdida de los BRICS con Dilma Rousseff en la región significa la pérdida de una gran cantidad de inversiones y de compra de productos de la región y de inversiones de China, de Rusia y de otros países que estaban invirtiendo y que estaban haciendo créditos importantes para la región, como lo veremos en el siguiente bloque.
Continuamos con esta exposición sobre la circunstancia que está viviendo Brasil con el golpe blando contra el gobierno legítimo de la señora Rousseff. El golpe blando, a diferencia del golpe clásico que se había dado en América Latina, es un golpe que se da sin militares, es un golpe de carácter, entre comillas, de carácter constitucional, es un golpe que se instrumenta a partir de mecanismos en donde se organiza a los grupos opositores por medio convocados a través de los grandes medios de comunicación. En este caso, el grupo O Globo, que tiene un monopolio en Brasil, ha sido el gran convocante, el gran movilizador, el gran operador del golpe blando contra Dilma. Y lo que ha provocado esta movilización del periódico O Globo, que la sociedad brasileña se fracture de tal manera que los brotes de racismo, de confrontación, que no se habían dado anteriormente en Brasil, en una sociedad integrada, hoy se presenten las manifestaciones que se dan en contra de Dilma Rousseff. Aparecen la sociedad, los grupos blancos, los grupos de empresarios, los grupos de los que reciben los más altos ingresos, según encuestas que dicen que los grupos que tienen los más altos ingresos de Brasil apoyan este golpe blando en contra de Dilma Rousseff. El caso está que el vicepresidente Michel Temer será el presidente que sustituya temporalmente y de manera definitiva si se consolida el golpe contra Dilma Rousseff. Esto es el programa que se tiene ya preestablecido y pensado, cronometrado para llevar a cabo el proceso de golpe sin aparentemente tener grandes alteraciones en el ritmo de las actividades económicas ni políticas de Brasil. Sin embargo, como ya se anticipa, pues esto pega en el corazón de los acuerdos del Mercosur, pega en los acuerdos de el ALBA, que en la última gira de Obama por la región, también con un carácter geopolítico, logró hacer un cambio en la correlación de fuerzas. El viaje que dio Obama a Cuba y Argentina apuntó y consolidó este proceso que se viene dando en toda la región a favor de la nueva orientación de carácter geopolítico para la vuelta de la doctrina, un neomonroísmo en América Latina, y que apunte a la salida de la influencia geopolítica tanto de Rusia como de China, y se restablezca la influencia norteamericana en la región. Esto es lo que está sucediendo.
en este momento también en Venezuela con el triunfo opositor y la convocatoria a reunir firmas para lograr la salida y dar por terminado, por concluido la asamblea concluyente de el presidente Maduro en Venezuela. Con esto, como estamos viendo en el caso después de que también en Bolivia se impidió que triunfara la propuesta de la reelección del presidente Evo Morales, la posibilidad de una reelección en Bolivia, todos los gobiernos progresistas están teniendo un fin de ciclo, están llegando a un momento de reversión. ¿Qué es lo que está pasando con todo ello? En el caso de Brasil, los grandes yacimientos de gas, serán renegociados nuevamente. En el caso de Argentina, lo mismo está pasando con los depósitos de gas y también con un recurso que es muy importante, que es de carácter estratégico y que es fundamental para la producción de pilas, para la producción de materiales para la fabricación de autos eléctricos. Es decir, este material, el coltan, que también existe en la parte del triángulo de Argentina, de Bolivia y de Brasil. Si todos estos recursos son recursos de carácter geoestratégico y que en última instancia es parte del debate que se maneja en la región. Y el argumento principal para derribar a estos gobiernos no es el argumento de la lucha contra la corrupción y la creación de gobiernos transparentes, como se viene argumentando también en México con la llamada Ley 3 de 3. En México, como lo veremos ya de salida en este programa, se está trabajando por una primavera, por construir una primavera para establecer un juicio contra el presidente Peña Nieto en el Congreso por medio de la formación de una ley anticorrupción que termine con la creación de una fiscalía anticorrupción capaz de llevar a juicio político y destituir al poder ejecutivo de nuestro país. En toda América Latina, el argumento central es la lucha contra la corrupción, pero en el fondo la lucha fundamental es por el control de los recursos estratégicos, por los recursos que posee nuestra región y a favor de las empresas multinacionales. Es la lucha, como en Perú, que también produce cocaína, en donde ha habido un resurgimiento de Sendero Luminoso y donde la propuesta de la señora Keiko es volver a tener un férreo control, una dictadura y combatir a fondo con prácticas como las que vivió con su padre y perdonar a su padre, que está preso en este momento por violación de derechos humanos y por corrupción en Perú, por el saqueo de las arcas del Perú. Con esto, pues estamos cerrando nuestro programa, dándole
las gracias a nuestros compañeros por su apoyo, sobre todo a nuestros apoyo técnico de Rafael Melgar, de Adolfo González, de Marcos Velázquez, de don Alejandro Sánchez, de Omar Becerril, de Jesús Arismendi y de Rodolfo Sánchez Mena, el de la voz, que como ustedes ven, un poco afectada, muy afectada todavía por problemas de salud, que espero ya estar superando rápidamente para estar en contacto con ustedes comentando estos tan importantes temas de que vive nuestro continente, nuestro país, y que sin lugar a dudas son del interés de la población, porque en ello va en buena medida las condiciones de vida y el futuro de la población. Muchas gracias, nos veremos en el próximo programa de Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Hasta la próxima. Muy a la distancia quedó el legendario gobernante aprista del partido APRA, que ha gobernado el Perú por varias décadas. Alan García quedó en el 5º lugar, pero habla de cómo el APRA ha quedado fuera de la voluntad de los electores, y como en este caso la señorita Keiko logró obtener el apoyo no solo de los electores, principalmente de las empresas periodistas y de las grandes cadenas de intereses transnacionales que invierten en Perú, fundamentalmente en minería, que es la actividad fundamental de la economía de este país y que ha dado lugar a que la economía crezca a diferencia de los demás países de la región. Perú ha tenido un crecimiento económico singular bajo el régimen del gobierno de Ollanta Humala, y el gobierno de Ollanta Humala no tuvo ya respaldo para la continuidad, a pesar de ser un gobierno de carácter neoliberal. Perú es un país muy similar a México, es un país que tiene por orígenes históricos, por orígenes étnicos y por conquista una gran similitud, e intelectual y políticamente ha tenido una evolución muy cercana. Los peruanos son intelectual, cultural y tienen una gran afinidad con los mexicanos. Por eso el interés de hablar hoy de esta elección y del triunfo de Keiko, después de una situación bastante complicada que ha vivido Perú con la dictadura de su padre, que llegó apoyada por la minoría japonesa que vive en Perú. Las minorías étnicas juegan un papel muy importante en los países latinoamericanos y en la mayor parte de los países del mundo, tanto en términos económicos como en términos políticos hoy. Y estas minorías, en términos de gobernanza, ellos se erigen
como lo vemos en el caso del Perú, de manera relevante y juegan un papel muy importante. Perú ha tenido desde los últimos tiempos, en la época en que su padre gobernó el Perú, una confrontación muy importante con el grupo Sendero Luminoso. El grupo Sendero Luminoso fue un movimiento de carácter radical, un movimiento de carácter maoísta, radical, de izquierda, que cometió grandes tropelías y destruyó buena parte de la infraestructura de las zonas indígenas peruanas. Bajo esa circunstancia y de la violencia que azotaba Perú a lo largo de los años 70 y de los años 80, dieron lugar a un movimiento muy singular, los llamados ronderos de Perú, que se trata de organizaciones de campesinos armados de carácter indígena que se organizaron para protegerse de la violencia y de el escaso apoyo que le brindaba el Estado peruano para proteger a sus comunidades de la violencia. Los ronderos peruanos son como los guardias comunitarios de nuestro país en Guerrero, y también como los autodefensas de Michoacán. Solo, bueno, aquí en Michoacán, en Guerrero, tienen un origen en la población indígena. También allá son básicamente población indígena, y han logrado tener un estatus de carácter jurídico de reconocimiento por parte del Estado. Tienen capacidad jurídica para juzgar con un alcance limitado hechos de carácter social y político, y castigar a infractores en sus propias comunidades. Recientemente, con excesos de las empresas mineras, los ronderos se han movilizado para protegerse de los excesos. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista y TV Anunciación presentan el programa del Club de Periodistas que dirige la periodista Celeste Sáenz de Miera, Rodolfo Sánchez Mena, el de la voz. Hoy tratará el tema de las elecciones peruanas que recientemente dieron la primera vuelta. Allá, si no alcanzan el 50%, la mayoría en la primera vuelta, pasan a una segunda vuelta. Las elecciones en este primer caso las ganó la hija del exdictador Keiko Fujimori. La tenemos en la pantalla, que es muy joven. Ella tuvo una campaña victoriosa y logró acumular cerca del 40% de los votos. A la distancia